Gales, es un poquito tarde para ellos, pero bueno, acá estamos conectados y ya es la hora, así que vamos a empezar a charlar con Chris sobre el proyecto, Patagonia Instrument Project, que él es el presidente. Así que lo dejo a Chris le damos la bienvenida a la Semana de la Cultura Galesa, la sexta Semana de la Cultura Galesa organizada por la Asociación Cultural de Puerto Madryn, y le agradecemos muchísimo a Chris por sumarse desde Gales. Thank you very much, Chris, for joining us from Wales. We are very glad to be in contact with you. It's my pleasure. So, hello to everybody. How everybody. Tell us what is your charge, what is your job, how you start with all these projects. Le estoy preguntando que nos cuente un poquito cuál es su trabajo y cómo fue que se involucró en este proyecto. Well, I'm a musician in the BBC National Orchestra of Wales, and we came to Patagonia in 2015 as part of the Patagonia 150 celebrations. Okay. Bueno, él es músico en la Orquesta Nacional de Gales, de la BBC, y bueno, vino a Patagonia en 2015 junto a las celebraciones de los 150 años de la colonización galesa. And in the first week, we had a small group of players who worked in schools and with youth groups carrying out education work. La primera semana que estuvieron acá, vino un primer grupo de los músicos, que eran casi 100, vinieron primero unos 20, y estuvieron haciendo talleres y trabajos de capacitación en orquestas y escuelas de la zona. And what we found was that quite a few of the groups we worked with had very few resources and not many instruments. Que lo que encontraron que muchas de las orquestas de los grupos no tenían muchos recursos y muy pocos instrumentos. And this was especially true in my area because I'm a percussionist. Y especialmente en el área de Chris, que él es percusionista, vio que faltaban muchos instrumentos de percusión, justamente. And it really surprised me that we were trying to play a piece that needed timbales, and no timpani turned up. And I asked the question, why were there no timpani? And I was told that there were no timpani in Chubut. Decía que a veces había que tocar una pieza que necesitaba, no tenían disponibles, y justamente la respuesta era que no había timbales en Chubut, directamente no había timbales disponibles, no había ninguno en Chubut, así que esas piezas con timbales no se podían ejecutar. And it seemed to me that as an orchestra or as players, we could do something about this when we went back to Wales. Entonces pensó que como orquesta, como músicos, podían hacer algo en Gales, una vez que regresaron, hacer algo para ayudar a estas orquestas justamente. So when I got back to Wales, with a group of 4 players, we talked about setting up a charity that would send instruments from Wales to Patagonia, to the schools and the groups we had worked with before. Entonces, una vez que volvieron a Gales, 4 de estos músicos decidieron armar una fundación que juntara, consiguiera instrumentos para estas orquestas con las que han estado trabajando en Chubut. So we talked with some of the government groups to see if it was a good idea, whether it was going to be possible. And I spoke to the British Council in Wales, and I explained what we were doing and that we were trying to raise money. Entonces, bueno, hablaron con distintas otras organizaciones, instituciones, con el Consejo Británico, y bueno, empezaron entonces de esta manera a juntar dinero para llevar a cabo su proyecto. And they asked me how much money I'd already raised, which was about £400. Bueno, y me preguntaron cuánta plata había juntado. Bueno, habíamos juntado hasta ese momento 400 libras esterlinas.
And they said, the British Council in Wales said, we will give you £1,000 and now get the project going. Entonces, como les pareció poco al British Council, al Consejo Británico, decidió darles 1.000 libras esterlinas, aportarles al proyecto para que el proyecto avanzara. So we started to collect second-hand instruments and to buy some instruments, especially that we wanted to send, and we kept them all in a storage unit, putting them in flight cases. Entonces, bueno, empezaron a comprar instrumentos, a recibir instrumentos donados de segunda mano y empezaron a guardarlos en un lugar de almacenamiento para después ser enviados. And then we started to try and work out how on earth we would send them to Patagonia. Y ahí empezaron a ver cómo podían enviar estos instrumentos a Patagonia. Era todo un desafío, ¿no? El envío de los instrumentos hasta acá. Así que les vamos a mostrar algunas imágenes hasta este momento, cómo fue que cómo fue que llegaron acá a Patagonia, lo que hicieron acá, y después cómo fue ya el envío en sí de los instrumentos. If you agree, Chris, I will show you some photos that we have the first time of this project. Okay. 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 So I will try. ¿Cuándo estamos? Acá. ¿No? Sí. Okay. This is the logo of Patagonia Instrument Project, and this is the website. If anybody wants to come in to see all the project, you can search www.patagoniainstrumentproject.org.uk. So I will try to send. This is the connection between Patagonia and Wales. This is your photo, no, Chris? It is. That was I made that in my garage. That's how we started. Yes, because Chris is also a photographer, so he takes really good photos. So in 2015, you started with the workshops and then with the concerts, the big concert in Trelew. Yeah, that's right. That's the first trip of Chris to Argentina. Yeah. In the upper part, we will see what happens in Argentina. In the lower part, we see what happens in Wales. So later, when they returned to Wales, Pip was born. In 2016, they have the official name. The foundation is registered, and in 2015 also they sent a red violin. Then you will tell me what happens with the red violin. It's the first, instrument that you send. It's like in advance of all the instruments you are going to send. No. Yes, it's a symbol of the project's getting going, starting. Para los que no, bueno, les estaba contando en inglés, a veces me olvido, bueno, arriba de la línea van a ver todo lo que pasa en Argentina, lo que está abajo es lo que pasa en Gales, y bueno, comienza con los talleres que ellos dieron acá en 2015 y el concierto, y luego en el regreso a Gales, el nacimiento de la fundación, después de un montón de trabajo administrativo, de hacer una web y de armar su cuenta bancaria y registros y demás, tienen la fundación oficial, y el primer envío luego de la fundación oficial es el envío del violín rojo a Trevelin como un anticipo de lo que iban a enviar más tarde. Then Chubut Senate accept your project. Luego la legislatura del Chubut acepta el proyecto y le da la bienvenida al proyecto de instrumentos. And later Catherine Finch agreed to be your, what is the name in English?
Because I'm thinking in a different language. She becomes kind of, I can't think of the word. Ella es como una madrina. Yeah, I don't know the name in English, but in Spanish is Kathleen Finch is una, sorry? A patron. Patron, okay. Yeah. Ok, Kathleen Finch es una muy famosa arpista de Gales y las fundaciones en Gales necesitan un patrón y bueno, en este caso es Kathleen Finch que se establece como la patrona de la fundación. Luego reciben donaciones y la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn empiezan por determinados problemas administrativos con la provincia del Chubut, que por temas de aduana y demás, era más simple hacer una donación de ONG de Gales a ONG en Chubut, y entonces nosotros nos inscribimos, la Asociación de Madryn hace todos los papeles que fueron muy extensos, para poner todo en regla, para poder ser importadores. Así que nos inscribimos como importadores, y para principios de 2018 tenemos la aprobación de Cancillería, en la que podemos recibir la donación sin gastos aduaneros, justamente por ser una donación sin fines de lucro. I told you that because some issues about administration problems with Yes. the province, it was better to send the instrument to one ONG from to other organization, So you decided to contact our association, and we started to work together. Yes, before that we'd been moved from different departments in the ministry, trying to find some way of getting the import of the instruments, and it proved that the only way to do it was from one charity to another association. Okay. Bueno, justamente lo que nos decía eso, que era luego de una serie de recorrida por distintas instituciones, organismos estatales, y alguna cierta demora en eso, se dieron cuenta que era mucho más sencillo hacerlo de una ONG a otra ONG, así que bueno, ahí tuvimos la aprobación de Cancillería, y les vamos a mostrar algunas fotos de lo que fue este primer proceso hasta que antes de que manden los instrumentos. I will show you some photos, Chris. Okay. Do you remember, this is your first trip to Patagonia? Yes. Yes. I remember us arriving at the airport in a hailstorm. Graniza? Yeah, sí, granizaba. Okay. It was October 2015. Era octubre de 2015, y este fue el primer grupo de músicos, y Llewellyn, el director, que bueno, está el director, dice, está por ahí. Vinieron a llegar a Madryn y estuvieron haciendo trabajo primero en Madryn y después en Trelew Gaiman con las distintas orquestas. You arrived here to Port Madryn, and you work here, and later you have to move to Trelew and Gaiman to make some workshops there. That's right. Yes. Okay. So later, this is your partner working in one school. That's right. This is Rob, who plays the trumpet, and you can see Katrin in the corner there giving a harp lesson. Okay, okay, harp lesson, yes. And this is one kid playing violin there. I like this photo. Yes, that's great. That's great. Bueno, acá tienen a algunos de sus amigos, sus compañeros, dando talleres en las escuelas, con el arpa, con violín, con trompeta. Realmente hicieron un trabajo maravilloso,
también estuvieron en escuelas hipoacúsicos, también para directores, hicieron también talleres para directores de orquesta, para profesores de música. Well, this is Chris, this is you. Chris. This is, yeah. Yes. Acá está Chris, también en su taller, en uno de los talleres que dieron para un jardín. And this is Rachel. That instrument the school had made. The instrument I was holding. And it's handmade. Handmade, yeah. Yes, está hecho a mano, dice el instrumento que le estaba tocando, ¿sí? Acá es un instrumento que está hecho a mano, ¿sí? Y mire la cara de los niños, ¿no? Están muy interesados. The kids are very interested in your instrument. Yes. And this is Rachel playing cello, no? Yes, that's right. Rachel also is part of the charity. Yes. Rachel, que también es parte de la fundación, estaba enseñando a un niño a tocar el cello y en uno de los talleres. And for many of these children, it's the first time they'd ever played any of these instruments or tried them out. Dice que para muchos de estos chicos era la primera vez que tenían en las manos que podían tocar un instrumento, así que bueno, era un momento realmente increíble para ellos y también para, yo creo que it was also for the teachers, ¿no? For you Yes. to be in contact, to see their faces, para ver sus caras, ¿no? La cara de sorpresa y de alegría que tenían. And remember, none of us really spoke Spanish, and only, I think, 3 people spoke Welsh. Okay. In what? In our group. Okay. In the group of 15 players. But you can communicate with the music, yeah? Exactly. Exactly. Dice que bueno, que del grupo solamente 3 hablaban en galés, el resto no hablaba ninguno, hablaba español, así que a veces era difícil comunicarse, pero bueno, se podían comunicar con la música. I love this photo also. Me encanta esta foto. And this is Rob, yes, this is Rob. And these plastic trumpets are really good instruments to start children off because they don't get damaged very easily and they're strong. Claro, dice que no son muy buenos para los niños para empezar porque bueno, son fuertes y no se rompen muy fácilmente. So we bought some of these instruments to be able to send in our original shipment. Entonces compraron algunos de estos instrumentos para mandarlos en su envío original porque, bueno, les parecieron que eran muy útiles para los niños. Well, this is Llewellyn, your director. Yes. Yes, I think this was the rehearsal in here or when you play here in Porthmadryn, no? I think this was when you were doing the choral concert. Yes. The rehearsal for the choral concert. Yes, porque primero hicieron ellos una presentación acá en la iglesia en Puerto Madryn, junto con el coro y junto con la orquesta acá en Puerto Madryn, una pequeña representación. Justo era un día de elecciones, hacía que había que, no se podían hacer más presentaciones públicas, y después tuvieron la presentación grande, que habían venido ensayando por internet y demás. Habían estado... Después tuvieron la presentación que, bueno, ahí sí, fueron muchísimos en escena. Ahora vamos a ver una foto. This is the presentation in the concert in Trelew, I think. No, Yeah. This photo. And this is the big concert. Yes, that's right. And that's me working. Yes, you're working here, Chris. Yes, you're here. You're really serious. Finally Aquí working. trabajando realmente. Sí, Yeah. Está muy serio, muy serio. Acá ese es el concierto que se hizo en Trelew, que fue magnífico, magnífico. Fue un placer, no sé si pudieron estar por los 150 años. La visita tener acá en la zona de la Orquesta Nacional de Gales fue sumamente simbólico. La orquesta hicieron este viaje especialmente para Argentina, con algunos temas, tangos habían incluido, por ejemplo, you play some tangos, ¿no? Por We una did. cabeza. Yeah, Yes. we did. Yes.
we played a mixture of short pieces to give a real flavor of the work that we did. Claro, hicieron una mezcla de distintas piezas, pequeñas piezas para mostrar más o menos lo que ellos hacían, y también incluyeron temas argentinos, que fue un placer escucharlos tocados por esta magnífica orquesta. And I think we also played the Argentinian national anthem. Sí, tocaron también el himno nacional argentino, yes, and the Welsh anthem also. Yes. First time for me, the Argentinian anthem. La primera vez que tocaba el himno nacional argentino, fue magnífico el concierto. It was a real pleasure to hear you and all the other groups, because other groups shown you on the scenery, ¿no? Otros grupos se sumaron. Yes. And the choir is part of the Welsh youth choir that happened to be in the country at the same time. Claro, el coro también es el coro está de los coros jóvenes de acá de la zona. So that's why, what you feel when you are playing the Argentinian music here? What you feel? What you think before you come here, and what realized when you arrived to Patagonia? ¿Qué pensaba antes de venir a Patagonia y qué es lo que sintió una vez que llegó? Well, I just hoped that when we were playing the Argentinian music, we were getting it right, getting the right mood and getting the right style and playing it properly. Pensaba que la música argentina quería tocarla en el modo correcto, con el sentido correcto y el ritmo correcto. There's nothing worse than going somewhere and playing their own music badly. No hay nada peor que te toquen tu música, pero te la toquen mal. But it was a great experience. It was a fantastic concert with just such an atmosphere. Dice que fue un concierto fantástico con una atmósfera muy especial. Yes, continue, please. And we had no idea how many people would be coming. Y no sabían cuánta gente iba a ir. So, what do you think about the welcome of the people to the orchestra? ¿Qué pensaban de la bienvenida que la gente le dio a la orquesta? Yeah, it was absolutely fantastic. I've been in the orchestra for over 30 years, and I've been to many countries in the world with the orchestra. But this tour was completely different from every other one we've had. Dice que él está hace más de 30 años en la orquesta, que ha viajado a muchísimos países y tocado montones de lugares, pero que esto fue absolutamente diferente a cualquier otra experiencia por la bienvenida y cómo eran recibidos acá en Patagonia. The connection with the people and the enjoyment of the people at every concert was just amazing. Dice que la conexión con la gente y cómo ellos disfrutaban era realmente sorprendente. And it just seemed to be such a joyous experience for everybody. Dice que fue una experiencia increíble para todos. And well, this is the Great Five. It is. It is. This is Patagonia Instrument Project. They are the I don't know, the word in English, that the people who make it possible, no? Yeah, and 4 of us are players, or the younger ones are the players, and the oldest member there is actually a massive or a huge fan of the orchestra, and he comes to all of our concerts. And he's an accountant, so he does all of the money side. Okay, dice que bueno, que ellos 4 son los más jóvenes, son músicos de la orquesta, y el señor mayor de pelo blanco es contador y es un fan de la orquesta, y se sumó al proyecto aportando muchísimo justamente con todo el manejo del dinero y apoyándolos en este proyecto hermoso. She is Catherine Finch, no? That is Catherine, yes. It's a lovely photo of her.
Yeah, bueno, ella es Catherine, ella es la madrina de la fundación, es una artista muy reconocida en Gales y también ha estado acá en la zona. And this is the red violin. Yes, this is the lady who donated it to the charity. She heard about the charity just from the online posts that we were making. And she said that she had this red violin and she'd actually won it in a competition. And she's a violinist herself. Ella es una señora que donó este violín, ella lo ganó, este violín rojo, en una competencia, y cuando se enteró del proyecto decidió donarlo como símbolo era muy valioso para ella, pero bueno, quería que el violín tuviese una nueva vida. She wants the violin to have a new life in Patagonia, ¿no? Yeah, once she read about the project, she thought it would be a really good symbolic violin to go to Patagonia because of the color. Dice que era muy simbólico por el color que el violín viajara a Patagonia. And here it's when the violin arrives in Trevelin, no? Yes, the lady who carries it is a TV presenter, and she brought it to, I think it was the celebrations in Trevelin of the Welsh arriving. I think they have it every year. Okay, yes. Dice que lo llevó a Trevelin, una presentadora de televisión que lo llevó a Trevelin a un acto del pueblo, y ahí hizo la entrega simbólica del violín. Yes. She presented it here to Damian, who helps run Arcos Strings. Que se lo dio a Damián, quien es uno de los músicos que llevan adelante Arcos al Sur. Okay, that's really fun. So, stop here. Okay. And then tell me what happens while we are here. No. Annie, please help me. Déjame compartir. No, ahí está, acá. Después, más tarde. Okay. Okay, so we are here again, Chris. To show some pictures, it's better maybe to realize what. Yes, to understand. Bueno, creo que es mejor viendo algunas fotos de qué fue todo este proceso, cómo fue que ellos estuvieron trabajando acá, cómo fue el magnífico concierto que dieron y los trabajos que empezaron a hacer en Gales. And then told me what happens in Wales, what is what the people said about the project. They think it was a mad idea, or it's possible. You have a lot of support or no, but si quiero decir que pensaron en Gales del proyecto, si les pareció una buena idea, si tuvieron respuestas, si los apoyaron. I think we had a lot of support, but I think you're right that they did think it was a mad idea. I had a trip to the Argentinian embassy in London to talk to them there about the possibility of doing this and to get some help. And they were really supportive and they gave us some great advice. Dice que bueno, que él hizo un viaje a la embajada argentina para ver si esto era posible, y que fueron, bueno, ayudaron mucho y le dieron un montón de consejos. Y la gente sí, tuvieron un montón de ayuda, un montón de gente le pareció muy bien, pero esto sin dejar de pensar que era una idea un poco loca. Okay. And without that advice about how to prepare the documentation, we wouldn't have been successful. Y dice que sin la ayuda de la embajada argentina hubiera sido imposible, porque, bueno, cómo preparar toda la documentación para que sea aceptada el envío. But even in the embassy, they thought we were mad. They thought it was a new thing to try, and it was going to be very difficult. Dijeron que la embajada le dijeron que estaban locos y que era una cosa muy difícil, pero bueno, por intentarlo, ¿sí? But they also said it was a really good idea and a really great project if we could be successful, if we could manage to do it.
Dice que era una muy, por otro lado, a pesar de que era muy loca, era muy buena idea y que, bueno, les encantaría que tuvieran éxito y lo tuvieron, ¿no? No le quiero contar el final de la historia, pero sí que lo tuvieron. And then... So then we had to prepare all the documentation. And then... Yeah, then we had to prepare all the documentation, which included telling the governments what every instrument was made of. Dice, bueno, ahí tuvieron que preparar toda la documentación que incluía una especificación de qué estaba hecho cada instrumento. Tenía que declarar de qué material estaba hecho cada instrumento. What for that? Why? Just because it was required. They wouldn't. Solo porque era requerido. Yeah. There is some problem with the woods, no? Yes, it's very difficult to transport certain woods across borders nowadays. And there's a list called the CITES list. And if your wood is on that list, you cannot import it or export it. Dice que es muy difícil exportar o importar maderas, y que hay una lista de maderas que las que si está incluido el instrumento, está hecho con ese tipo de maderas, no se pueden importar ni exportar. But luckily, because all our instruments were really for beginners, they were cheaper construction and nothing rare. Dice que como sus instrumentos eran para personas que se iniciaban en la música, no tenían maderas raras ni nada y podían ser exportados. So our documentation passed the test and we were given the green light to send the instruments. La documentación pasó la luz verde y pudieron hacer el envío. Acá quiero acotar, I want to tell something in Spanish about our work. Okay. Realmente el trabajo acá con la aduana fue gracioso. Algunas veces nos desesperábamos porque hemos presentado la documentación y ir a los 15 días y que nos dijeran que la volviéramos a presentar porque se habían extraviado los papeles, que eran una foja de más de 100 hojas certificadas de escribano, de AFIP, de ANSES, sellados y demás, y a los 15 días volver a presentarlos. Bueno, tuvimos mucha ayuda de Fernando Terraza, de un despacho aduanero, y bueno, realmente se trabajó un montón desde la asociación para poder llevarlo adelante y tener la aprobación de Cascos Azules también, que es parte de Cancillería y demás, que nos verificó como organización y nos permitió que pudiéramos ser importadores. I told you about all the paperwork we have to do to be accepted as importers. Yes, very complicated. Yes. Okay, but we managed to do it, Chris. Really, it was really nice to work with you. Es muy lindo trabajar con Chris. Well, the same way, we needed to collaborate. Without collaboration on the project, it would not have happened. Sin colaboración en el proyecto no hubiera sido posible. Realmente acá hubieron un montón de actores que hicieron que esto llegara a buen fin. Well, tell me, what happened later when you have all the instrument, and why do you decide to send it by boat? Because it was the cheapest way. We looked at sending them by plane, but it was just so expensive. So I had to find someone in the UK who dealt with South America, actually, who shipped to South America. And I was very lucky because I found a company near my hometown, actually, that was run by a man whose wife was Spanish, and she came from Colombia. So he understood the whole thing about shipping to South America. Okay. Dice que bueno, que estuvieron evaluando opciones, mandarlo por avión era muy caro, y bueno, estuvieron viendo mandarlo por barco, y tenían que encontrar alguna empresa naviera que viajara hasta Sudamérica. Y por suerte, muy cerca a su pueblo natal, el pueblo natal de Chris, había una compañía naviera cuya la esposa del dueño era colombiana, así que hablaba español y entendía perfectamente todo esto,
así que los ayudó mucho en el proceso del envío. Okay. So again, we were very lucky to find the right people. Así que tuvieron mucha suerte en encontrar la gente adecuada. So we organized to send the instruments, and they left the UK, and I organized to try and be in Puerto Madryn when they would arrive. Entonces, bueno, enviaron los instrumentos y calculó el tiempo Chris para estar acá en Puerto Madryn cuando los instrumentos llegaran. Because I did not know how much we would have to pay for port taxes or arrival taxes. Y no sabía cuánto tenían, porque no sabía cuánto iba a tener que pagar para los derechos de aduana y de puerto que tenía que los instrumentos para pasar, ¿no? Aunque no tenían derechos de importación, pero sí tenían derechos de pagar tasas acá del puerto. And we didn't want the association in Puerto Madryn to have a huge bill. Y no quería que la asociación acá en Puerto Madryn tuviese que pagar esa cuenta. Because that seemed very unfair and wouldn't have been a good collaboration. Dice que eso le parecía poco justo y no hubiera sido una buena colaboración. Okay. Thank you, Chris. Unfortunately, I arrived in Puerto Madryn and the boat didn't. Dice que desafortunadamente cuando él llegó a Puerto Madryn, el barco venía demorado y bueno, él tenía un pasaje también de regreso y el barco todavía no había llegado. Because the boat went from the UK to Uruguay, and then a small boat came down to Puerto Madryn, and the small boat had broken. Ok, entonces dice que el barco fue desde el Reino Unido a Uruguay, y ahí se transbordaba un barco más pequeño, y ese barco pequeño se averió y no pudo llegar a tiempo, al tiempo que calculaba, a Puerto Madryn. So I came to Puerto Madryn for 2 weeks, and the boat didn't arrive. Y estuvo 2 semanas en Puerto Madryn sin que el barco llegara. But we treat you really well, or no? Really well. Really well. But I spent some time working, doing workshops with the various groups that we have worked with before. Entonces, bueno, el tiempo que estuvo acá, estuvo haciendo talleres, justamente las orquestas que iban a recibir los instrumentos, aprovechando el tiempo que tenía mientras llegaban los instrumentos acá, esperándolos. And you, Silvina, you organize meetings for me with various people, Chubut Radio. Y organizamos encuentros con distintas personas, entrevistas en la radio, and we have a meeting with the Minister of Education. That's right. Yeah, and I don't know if you remember, the minister gave me a picture to commemorate the joining up of us as a charity in Puerto Madryn, and behind me here is the picture. Okay, nice. Yes, I remember. Yes. Bueno, tuvimos una reunión simbólica porque los instrumentos no estaban, pero Chris había traído en su valija, había traído unos pocos instrumentos. Se hizo un acto simbólico en el Ministerio de Educación, en Rawson, y con la ministra de Educación en ese momento, y en ese momento, en reconocimiento, el Ministerio de Educación le dio este dibujo a Chris por los chicos que él había ayudado con su fundación, y ahí lo tiene colgado en la pared. Really nice. Really nice. And then a few days later, after you depart, the instruments arrive. They do, yeah, and I think in all of the cases that we had sent, there was one instrument that was broken, and it was a maraca. Okay. Dice que bueno, a los poquitos días que él se fue, los instrumentos, el barco llegó finalmente, y por suerte llegó todo bien, en buen estado, salvo un instrumento que se rompió, que fue una maraca. And for us, that was a great success. Sí, fue un gran éxito. Especially because in those cases, now we had 2 pairs of timpani, of timbales.
Sí, que ahora en este caso ahora ya hay dos timbales, dos pares de timbales en Chubut. And they are the first ones now, and that cements the two sides of the world. Y dice que junta las dos partes del mundo. Yeah, really, really nice. And who decided what instrument? How you decided who instrument is going? Which instruments are going to some school, some orchestra? It was a really hard work to decide that, ¿no? Yeah, it ¿Cómo was. se decidió qué instrumentos iban a cada lugar? ¿Cómo se hizo el reparto? Yeah, it was really difficult. We contacted each of the groups and we said this is what we were trying to do, and asked them to request what would be the best thing for each one of them. Dice que se contactaron con cada uno de los grupos en los que habían estado trabajando y preguntarles cuáles eran sus necesidades. Trataron de satisfacer las necesidades de cada grupo. And we had some suitcases that had percussion instruments in that were specially for schools. Que tenían algunas valijas que eran especiales para escuelas con instrumentos de percusión. So we had to do a lot of work before we sent all of the instruments to work out where they should all go. And we got some good advice from Kenya as well. Dice que, bueno, ellos tuvieron que hacer mucho trabajo de dividir lo que tenían y ver qué mandaban a cada grupo, y tuvieron bastante ayuda de Kenia Rodríguez, que no sé si nos está mirando. Kenia estaba a cargo del programa de coros y orquestas estables del Chubut, y bueno, también fue otra de las piezas fundamentales para que este proyecto llegara a buen puerto. And we think that pretty much everything went where it was supposed to. Bueno, y creen que cada cosa fue a donde tenía que ir realmente. Yes, I think that we as association, we send everything to the other organization, the other orchestra, and all of them are really happy when they receive the instrument. All the transportation of the instrument was made by the education minister. That's, yes. Again, it just shows the collaboration that was necessary. Y le está contando que, bueno, que la asociación no se quedó con ningún instrumento, nosotros solamente fuimos la organización que hizo de importadora y de intermediarios entre las orquestas y el PIP, el Patagonia Instrument Project, y la distribución de los instrumentos estuvo a cargo de los camiones y del Ministerio de Educación, salvo un transporte que se hizo a Cordillera, que bueno, Cordillera, Escolecum prefirió enviar su transporte particular, una Traffic, que buscó los instrumentos de alguien conocido de ellos, que llevó a Cordillera. Except by Escolecum, I think that they sent a little band to... That's right, yeah, they did, didn't they? And yes. And I think the logo for Chubut, which is really significant for us, because it shows the water and it shows two hands in contact. Okay. Dice que la bandera de Chubut, el escudo, es muy significativo porque muestra el agua y muestra dos manos que se cruzan. Que se and I look at that logo and I see one hand is ours in Wales and the other hand is yours in Patagonia. Y él pensaba cuando veía eso que una mano era la de Gales y una mano era la de Patagonia, que se juntaban. It's really nice, Grace. Yeah. It's really nice. I never thought about that, but yes, it is. It's that connection. Es la conexión, yes. We can work, if we join, we can do a lot of big things. Yeah, yeah. Si nos juntamos todos, podemos hacer realmente grandes cosas. I agree. Okay, so I will show you the photos, a few photos about okay. Acá, okay. Estamos. Yes, okay.
Okay, so you send the instrument, ahí los envían, viene Chris, and it's arrived, the ship arrived to Port Madryn. Then you bought some instrument locally, compraron algunos instrumentos locales. En 2019, más donaciones, you receive other instruments and you send them in 2019. Yes. Then you come for the third time. Después viene Chris por tercera vez. I cannot keep away. No, you are welcome always. And in 2020, we received more donation. En 2020 recibimos más donaciones de Chris, de Patagonia Instrument Project, y it will continue, no? It will continue. We are changing it slightly in that it was so complicated to send all of the instruments, and we learned a lot from it. But we set up more links with shops and musical instrument establishments in Argentina now. Dice que va a seguir este proyecto, pero que bueno, están pensando en cambiar un poquito el enfoque, porque es tan complicado el envío que por ahí es mejor tener buenos contactos con comercios locales y hacer compras locales acá, que bueno, evita todo el tema del envío justamente. Bueno, I will show you a few photos about all the work, on the process, yes? Bueno, voy a mandar unas fotos de cuándo fue el envío y demás. Here with you are with Lynette in Radio Chubut. Sí. Está con Lynette Roberts de González en Radio Chubut. Acá with Pingui in a local shop, en un negocio local. ¿No? Sí, Eco Music. Eco Music, yes. And here it was in Rawson with the minister. ¿No? That's right. Kenya, yes. Me, and the minister and you. And these are the instruments that I actually carried with me so that I had something to give to the minister. Sí, dice que esos instrumentos los traía él con él, por eso esos instrumentos pudieron ser ahí puestos como un ejemplo de lo que iba a llegar ahí en el ministerio. This is your workshop. Yeah, this one is in Puerto Madryn. Yes, and this is also with Axel. Schools Music. Yeah, with Axel. Hello, Axel. I think he is looking at us. Hello. And here you're working also with them, teaching them. Acá está enseñando. This is with Inter in Trelew, and this is where one of the pair of timpani went. Claro, acá está con el orquesta del barrio INTA y donde fue uno del par de timbales. And this is here, you are here before they send the instrument. Acá That's está right. antes de que... This is the day that they left Cardiff and started on their long journey to you. Okay, dice el día que los instrumentos se fueron de Cardiff. And this is a real photo of the ship with the instrument on board. Esta es una foto real del barco con el contenedor. Era un contenedor con 1 tonelada de instrumentos. 1 ton instrument. It's amazing. Yeah. Amazing. And this is, I took this photo. The ship is on the pier. El barco estaba en el puerto, había llegado, pero que ya se había ido, lamentablemente. This is what I missed. Yes. Well, I sent you some photos. Yeah, it's brilliant. Yeah. Acá está se lo perdió, pero bueno, acá está el contenedor llegando, acá lo están bajando. Acá el momento que lo abrimos y están todas las cajas con los instrumentos, increíble. And when we open the container. And this is, we are carrying some of the boxes to the association. Acá estamos llevando algunas de las cajas que quedaban en Madryn o que quedaban en la zona, las que quedaban en la cordillera, por ejemplo, que las buscaron directamente la asociación, acá estábamos descargando el camión. This was a beautiful moment. Este fue un momento hermoso.
I understand. And this is the box is coming into the association. And we are here with Kenya, and we are happy, real happy, because we can do it. Yeah. Yes, finally the instruments are in. And this is a list of the instruments. It's amazing. Yeah, this is everything that was in those boxes. Yeah, it's amazing. And many of those instruments, 57 violins, 57 violins. Most of these instruments were donated to us from either people who didn't need them anymore or liked the project and gave us their instruments. Eso, gente que ha donado los instrumentos porque, bueno, no los usaba más o porque, bueno, como apoyo por la causa y demás. Realmente increíble. And these are all the orchestra and school that received the instrument. Maybe I forgot some, I don't know. I think there was one other in Dolavan that had got in contact, and they had some trumpets because they had a brass group. Okay. Other than that, I think that list is correct. Bueno, esta es la orquesta, este es el listado de orquestas y escuelas que recibieron instrumentos. Yo no sé si son todos, acá le estoy consultando, me dice que puede ser que cree que hay uno más en Dolavan que recibieron también, pero bueno, realmente muy bueno, digamos, desde la costa a la cordillera, y acá tenemos here are the kids receiving all the instruments. These are some photos. Acá hay algunas fotos. They are mixed from whatever. Yeah. They are different. From different groups. Different groups, yes. It's amazing. This is in Wales. Yeah. No, because you make some donations in Wales also. Yes, as well. We wanted to make sure that we weren't criticised of taking instruments away from Welsh children, so we've donated to some schools in Wales as well. Dice que ellos hicieron algunas donaciones también en Gales para evitar críticas, porque bueno, enviaban todos afuera del país, y bueno, entonces querían que quedaran también algunos en Gales. So bueno, acá tenemos... we're trying to support music in both countries. Ok. Entonces, hicieron donaciones en los dos países. Acá tenemos en Esfolcum, en Trevelin, tenemos la Escuela de Música del Estebo de la Juventud. Acá tenemos la Orquesta del Barrio INTA. Tío Bauer, muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Bueno, es muy lindo recordar todo esto. Creo que... sí, déjame compartir. Creo que le han llevado una esperanza, una oportunidad, una posibilidad de ver otro futuro a un montón de chicos. I think that you give a chance, opportunity to a lot of kids in our province. And that's what we hope to do. Yeah, it only needs one of those children to go on and have a changed life through music, then it's all worth it. Sí, dice que si a un chico le cambió la vida la música, bueno, entonces valió la pena todo el esfuerzo. I think that the music can open to you the contact with other people. It's healthy, it's opportunities, it's love for the life, and it's amazing. With the orchestra on the other foreign tours that we've done, we've played in the country and we've left, and it's always seemed wrong that there's no legacy, and this is the first time we have one. Dice que muchas veces con su orquesta él va a un lugar, toca y se va, y
que él cree que eso está mal, porque no deja ningún legado. Y bueno, en esta vez pudieron dejar un legado, dejar una semilla, y bueno, lo que quiere que eso prospere, ¿no? You want that seed to grow. Yes, exactly. And that's why we use PIP as the name for the charity. It works with Patagonia Instrument Project, but it's the PIP that lets the tree grow. Dice que bueno, que también por eso pusieron PIP, que bueno, que permite que crezca después el árbol. I think it's an amazing project. I'm really glad to work with PIP, and we will always find a friend here. Siempre va a encontrar un amigo. Estamos muy contentos de trabajar con PIP. And the same for us. We love working with you, and it's we couldn't have done it without you. No, we do nothing. We just help you. So we prepare a little video. Okay. I don't know if you want to add something else. No, that's great. Yeah, I'm great. Very happy. Yes. Okay. Well, I send a huge love to Rachel, to Rob, to everybody there, to Susan, and well, all Llewellyn, everybody there. I expect that someday they can come again and play, or just to visit us. And we have a lot of greetings from Margarita Green, for Claire, to you, a lot, Nancy. Well, Margarita Green says that she dreams about a school Welsh, Spanish, and music. Margarita escribió en el grupo ahí que suena con una escuela que se enseña castellano y música. Muchas gracias. Y un pequeño videíto sobre tu trabajo. No te vayas. Wait there. Okay. Bueno, Cris, mira, acá está llegando todo. Vamos. Ahí la saco foto. Tenemos que salir las dos. Ahí estoy grabando para mandarle así. Ah. Estamos abriendo todo esto. Genial, se todo. Mickey Mouse!
salen las primeras notas y vos te imaginás qué puede llegar a pasar. Cuando sale el sol es una nota, ¿no? Es como una puerta que abrís. Por lo menos le das la llave de la entrada a ese mundo musical que es todo. En el ámbito social podemos decir nos hace iguales. Es igualdad, porque en la orquesta somos todos iguales. Es como un nuevo día. Vos ves que sale el sol y ese día no sabes qué va a pasar. Pueden pasar cosas buenas como malas, pero es una oportunidad. Es una oportunidad.